Sesionó este lunes la 12ª reunión extraordinaria de jefes de Estado y primeros ministros del ALBA-TCP. Durante el encuentro anunciaron fondo migratorio y proyectos agroalimentarios para la región. Estados Unidos pausa aranceles a México y Canadá por un mes tras acuerdos en materias de seguridad fronteriza. Trump también anunció negociaciones arancelarias con China. Y Benjamin Netanyahu alarga su estancia en Estados Unidos hasta el sábado, mientras aumentan las dudas sobre que el alto al fuego en Gaza se mantenga. Saludos, bienvenidos al Mundo Ahora con los adelantos de las noticias más relevantes de esta jornada. Ya comenzamos, acompáñanos durante los próximos 27 minutos de programa. Iniciamos nuestro recorrido por las noticias de mayor impacto en el mundo. Este lunes inició la 12ª reunión extraordinaria de jefes de Estado y primeros ministros del ALBA-TCP. Como seguimiento al conjunto de iniciativas agendadas desde el pasado 14 de diciembre en el último encuentro del grupo, Nicolás Maduro refirió numerosos proyectos económicos asociados con los sectores productivos, el desarrollo de investigaciones y tecnologías soberanas del ALBA, entre otros. La reunión tuvo como invitado especial a la República de Honduras. El jefe de Estado venezolano destacó en primer lugar el tema de la migración y el derecho humano de los migrantes, así como la necesidad de coordinarse para exigir respeto a los derechos humanos de todos los migrantes de la región, tanto en sus trayectorias de ida como en el regreso digno a los países cuando sean deportados, y comentó la experiencia bolivariana con el plan Vuelta a la Patria. En ese sentido, Maduro denunció las violaciones, abusos y desapariciones de personas por parte de los criminales que se han enriquecido con la trata de las personas obligadas a emigrar a causa de las sanciones estadounidenses a la República Bolivariana. Hemos conversado con representantes de varios gobiernos del continente, cómo las sanciones vinieron a herir la economía del país, a que perdiéramos de un año al otro 99% de los ingresos. Pasáramos de 56.000 millones de dólares de ingresos a 700 millones. A 700 millones. Y luego casi migraron 2.500.000. Rander Peña estuvo en Bogotá llevando estos datos de una organización internacional de migración. Dicho sea de paso, Organización Internacional de Migración, que ha servido de instrumento criminal y macabro contra Venezuela. Un centro de negociados, de corrupción, de corruptos, de bandidos, la Organización Internacional de Migrantes, que ha agredido a nuestro país y ha aprovechado como un negocio el tema de la migración para enriquecerse, todo ese funcionariado, y el expresidente Duque en Colombia, etcétera. Ese es otro tema. Lo cierto es que de ese 2.500.000, más de 1.250.000 han regresado, y hemos buscado la forma de que sea un regreso digno para el trabajo. Con el plan Vuelta a la Patria. Antes de culminar su introducción y dar paso a los demás países, Maduro afirmó que la Agenda ALBA debe reafirmar a América Latina y el Caribe como una zona de paz, así como lanzar una campaña para repotenciar la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC, y por esa vía apoyar todos los procesos que se enfoquen en la defensa de la soberanía. En un mundo acelerado, el ALBA debe demostrar su capacidad para dinamizar las respuestas y soluciones de nuestros pueblos a temas de desarrollo productivo, social, cultural, de derechos sociales y de la paz, aseguró el mandatario venezolano. En la reunión extraordinaria, Maduro desplegó una agenda regional centrada en derechos migratorios, soberanía agroalimentaria y transporte humanitario, mientras denunció una trama corrupta vinculada a opositores y agencias estadounidenses como la USAID. Entre las iniciativas para abordar las crisis migratorias en América Latina, se presentó la creación de un fondo en el Banco del ALBA destinado a apoyar
apoyar el retorno seguro y la reintegración productiva de migrantes a sus países. Por otro lado, el presidente boliviano Luis Arce afirmó que nuestra región de Latinoamérica está en la mira de una superpotencia que pretende evitar el tránsito hacia otro orden mundial y debemos, como alianza, ser los impulsores en el ámbito multilateral para que la ONU declare a la migración como un derecho humano. En nuestro continente, los flujos migratorios son complejos y demandan cooperación entre los países de origen, tránsito, destino y retorno. En este marco, Bolivia ratifica su compromiso con los instrumentos internacionales, como la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, que orientan la protección de nuestras comunidades en el exterior. Al mismo tiempo, reconocemos la riqueza de la diversidad y acogemos con solidaridad a las hermanas y hermanos de distintas nacionalidades que han elegido Bolivia como su hogar. Desafortunadamente, en los últimos días, hemos observado con indignación escenas de deportación desde Estados Unidos de hombres y mujeres encadenados y esposados que reviven en la memoria la esclavitud, una de las etapas más vergonzosas de la historia de la humanidad. En paralelo, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez afirmó que la unidad entre las naciones de Latinoamérica debe ser la clave para enfrentar las amenazas de los países occidentales. Díaz-Canel valoró de muy útil a la reunión para que las naciones establezcan sus prioridades e intercambiar sobre los actuales futuros desafíos en la región. Siguiendo esta línea, el presidente cubano aseguró que su nación aspira a una migración ordenada, segura, regular y respetuosa de los derechos humanos. La nación caribeña también defiende la CELAC como el espacio legítimo de diálogo y concertación política de los 33 países de la región. Díaz-Canel afirmó que toda la región está en peligro y amenaza del asedio imperial, que solo entiende que puede someternos o acusarnos de agresión. Toda la región de América Latina y el Caribe está bajo amenaza y solo con unidad se puede enfrentar la articulación de la contraofensiva imperialista y oligárquica que sostiene esa amenaza. Es imposible para nosotros olvidar los episodios injerencistas que hace solo unos años protagonizaron en nuestra zona de paz, combinando planes tan delirantes como peligrosos. Hoy ese gobierno de los Estados Unidos pretende definir las opciones para los países de la región, que son o someternos o ser objeto de agresión. Y desde el primer día, como hemos visto, la nueva administración estadounidense manifiesta un desprecio total por los pueblos latinoamericanos y caribeños y sus instituciones, con una utilización grosera de la mentira y la manipulación. Se utilizan calificativos racistas, estereotipos y generalizaciones, etiquetan como criminales a millones de inocentes por ser latinoamericanos y caribeños, y el gobierno estadounidense amenaza e intenta legitimar la imposición de medidas coercitivas unilaterales y otras decisiones sin respeto al ordenamiento de los demás países. Nosotros creemos que ante este escenario nos corresponde discernir bien entre la retórica y la desesperación de esos actores por conseguir objetivos a corto plazo. Ferviente partidario de los aranceles, Donald Trump siempre ha defendido que el impacto recaerá sobre los exportadores extranjeros sin repercusiones en los consumidores estadounidenses, contradiciendo la opinión de casi todos los expertos. Este domingo, Trump reconoció que los estadounidenses podrían sentir las consecuencias. Habrá cierto dolor, sí, tal vez, y tal vez no, escribió Trump en su red social Truth Social, un día después de haber establecido aranceles aduaneros del 25% a México y Canadá, con la excepción del petróleo y el gas de su vecino del norte, que pasan a estar grabados al 10%. También apuntó a China imponiendo aranceles del 10%, que se suman a los ya vigentes sobre una serie de productos del gigante asiático. Nosotros haremos que Estados Unidos sea grande otra vez y valdrá la pena
pena todo el costo que debemos pagar, añadió el magnate. Tras estas declaraciones, este lunes se conoció de un acuerdo que cambia el tono contra México y Canadá. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pronunció un discurso en el que aseguró haber dialogado con su homólogo estadounidense y que ambos acordaron pausar los aranceles por un mes a partir de ahora. También se refirió al tráfico de armas de alto calibre que salen de territorio estadounidense y pasan de manera irregular al lado mexicano, donde caen en manos de organizaciones narcocriminales. En ese sentido, ambos presidentes acordaron comenzar a trabajar para abordar la seguridad fronteriza, no solo en lo referente a las armas, sino también para detener el tráfico de drogas, particularmente del fentanilo. Sheinbaum dijo que México reforzará la seguridad en la frontera norte para evitar el tráfico de drogas, en particular el fentanilo, y afirmó que Trump se comprometió a trabajar para evitar el tráfico de armas de alto poder hacia México. Estuvimos hablando de los temas de interés común. Le planteé que habíamos estado trabajando juntos en migración, que había resultados, siempre nosotros con base en la protección y el respeto a los derechos humanos. Y hablamos entonces del interés que tenía él y nosotros también de reducir el tráfico de fentanilo que se da de México a Estados Unidos y de otras drogas, no solamente de fentanilo. Él hizo varias propuestas y finalmente llegamos al acuerdo que está en el acuerdo que se puso de poder poner más guardias nacionales en la frontera norte para proteger la frontera y evitar el tráfico de drogas y en particular el tráfico de fentanilo de México hacia Estados Unidos. Le planteé siempre que queríamos que pusiera en pausa las tarifas desde el primer momento, los aranceles. Por su parte, el primer ministro canadiense Justin Trudeau anunció este lunes la suspensión por 30 días de los aranceles al comercio con Estados Unidos tras mantener una buena llamada con el presidente Donald Trump. Los aranceleros propuestos se pausarán durante al menos 30 días mientras trabajamos juntos, publicó Trudeau en X. Simultáneamente, Canadá se comprometió a tomar nuevas medidas para asegurar su frontera con Estados Unidos. Canadá se compromete a nombrar un zar del fentanilo, a incluir a los carteles en la lista de terroristas, a vigilar la frontera 24/7 y a poner en marcha una fuerza de ataque conjunta Canadá-Estados Unidos para combatir el crimen organizado, el fentanilo y el blanqueo de dinero. También he firmado una nueva directiva de inteligencia sobre el crimen organizado y el fentanilo y la respaldaremos con $200 millones, detalló Trudeau. Por su parte, Donald Trump también confirmó la suspensión de los aranceles anunciados previamente y celebró la decisión del país vecino de implementar nuevas medidas de seguridad fronteriza. En paralelo, Trump está considerando imponer un arancel del 10% a la Unión Europea, según informó este lunes The Telegraph. Los líderes de la Unión Europea debaten los planes para reaccionar ante los aranceles de Trump, haciendo hincapié en la necesidad de un enfoque cooperativo y expresando su preocupación por el impacto negativo de una guerra comercial tanto en Estados Unidos como en Europa. La UE adelanta preparativos, pero se reconoce que no hay ganadores en las guerras comerciales y que Europa está muy interconectada con Estados Unidos. Los líderes europeos están en búsqueda de una respuesta a la posible guerra comercial con Washington. Varios dirigentes de la Unión Europea conversaron el lunes acerca de la amenaza de los aranceles de Donald Trump. Y si fuéramos atacados en cuestiones comerciales, Europa, como potencia que se mantendrá firme, tendrá que hacerse respetar y, por lo tanto, reaccionar. Eso sí que es un plan de acción, pero ¿cómo hacerlo? Decidiéndolo. Algunos dirigentes europeos como Olaf Scholz esperan todavía poder encontrar un acuerdo con el mandatario estadounidense. Podemos organizar las cosas por nuestra cuenta y también reaccionar a las políticas aduaneras con políticas aduaneras. Eso es lo que debemos hacer y haremos, pero la perspectiva y el objetivo deben ser un proceder que persista en la cooperación. Frente a la amenaza de una guerra comercial, la jefa de la diplomacia europea recordó los beneficios que China podría sacar de esta crisis.
Por supuesto, nos estamos preparando también por nuestra parte, pero lo que está claro es que no hay ganadores en las guerras comerciales. Si Estados Unidos y Europa inician una guerra comercial, quien se beneficia es China. Estamos muy interrelacionados. Necesitamos a Estados Unidos y Estados Unidos también nos necesita a nosotros. Sin embargo, todos los países europeos no padecerían de la misma manera los eventuales aranceles. En 2023, por ejemplo, más del 25% de las exportaciones de Irlanda se dirigieron a Estados Unidos. Alemania seguía con el 11,1% y Francia con menos del 8%. Trump también se refirió este lunes a que es probable que haya negociaciones arancelarias entre Estados Unidos y China. En una rueda de prensa en la Casa Blanca antes de la entrada en vigor de aranceles del 10% sobre las importaciones chinas, Trump dijo que las conversaciones se producirían probablemente en las próximas 24 horas. Asimismo, el líder republicano advirtió que podría aumentar las tarifas a China más allá del 10% inicial. El mandatario describió su decisión como una salva inicial en su esfuerzo por lograr un mayor equilibrio en la relación comercial entre ambos países. Por su parte, el representante permanente del país asiático ante la ONU, Fu Kong, dijo que es posible que el gigante asiático tome contramedidas y enfatizó que no hay ganadores en una guerra comercial. Frente a tales medidas, el Ministerio de Comercio chino anunció que su país demandará a Washington ante la OMC por esa ilícita práctica que, declaró un portavoz del organismo, perjudica la normal cooperación económica y comercial entre ambas naciones. Un portavoz del Ministerio de Seguridad Pública afirma que China fue el primer país en implementar una regulación oficial sobre el fentanilo y sus análogos en 2019 por una voluntad humanitaria y a petición de Estados Unidos. Desde entonces, Estados Unidos no ha informado de incautaciones de tales sustancias procedentes de China. El funcionario expresó que China insta a Estados Unidos a corregir sus errores y a salvaguardar los avances en la cooperación bilateral en materia de control de drogas para promover un desarrollo saludable, estable y sostenible de las relaciones bilaterales. Sobre Estados Unidos, este lunes también es noticia que el secretario de Estado, Marco Rubio, se ha convertido en administrador en funciones de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, por sus siglas en inglés. El Departamento de Estado confirmó de esta manera la proyectada fusión de la agencia con el Departamento de Estado por parte del presidente estadounidense Donald Trump. La página web del Departamento de Estado informa que Rubio ya ha notificado al Congreso que las actividades de ayuda exterior de la USAID están siendo revisadas para una posible reorganización. Anteriormente, el jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos, el multimillonario Elon Musk, afirmó en una transmisión en vivo en X Spaces que la USAID debería cerrarse, añadiendo que ya había discutido el tema con el presidente Trump. Esta noticia sucede mientras Rubio avanza en su gira por Centroamérica. La primera parada del secretario de Estados Unidos fue en Ciudad de Panamá, donde discutió con el gobierno de José Raúl Mulino sobre el canal, así como los posibles acuerdos para controlar la migración irregular. El secretario de Estado de origen latinoamericano llegó al país en su primer viaje al exterior para reunirse con el presidente panameño José Raúl Mulino. Trump prometió recuperar la segunda vía interoceánica más grande del mundo, afirmando, sin pruebas, que China está operando el canal, algo que Panamá niega. Si bien Mulino dijo que no hablaría con Rubio sobre el control del canal, después del encuentro sostuvo que sí dialogaron sobre los dos puertos manejados por una firma china. Explicándole que por primera vez en la historia de esa concesión, desde el 1997 a la fecha, tales dos puertos pertenecientes a una misma empresa son auditados por las autoridades correspondientes de la República de Panamá y que, como corresponde, tenemos que esperar a que ese audito termine para sacar nuestras propias conclusiones legales y actuar en concordancia. Mulino, que defendió la soberanía de Panamá sobre el paso interoceánico, también anunció que no renovará el acuerdo entre su país y China en el marco de la política de la Ruta de la Seda que impulsa Beijing. Sin embargo, el Departamento de Estado de Estados Unidos siguió mostrando preocupación después de la reunión.
Estados Unidos no puede permitir y no permitirá que el Partido Comunista Chino continúe con su control efectivo y creciente sobre el área del Canal de Panamá. También discutimos los esfuerzos para poner fin a la crisis de migración masiva del hemisferio y garantizar una competencia justa para las empresas estadounidenses. Antes y después del arribo de Rubio, hubo protestas en contra de su visita, algunas con enfrentamientos con la policía. Y Marco Rubio mantuvo una reunión este lunes en El Salvador con el presidente del país, Nayib Bukele, con quien quiere concretar un acuerdo migratorio de tercer país seguro. Rubio tuvo primero una reunión con Bukele y con la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Gil Tinoco, y luego un cara a solas con el mandatario salvadoreño. Aunque no está previsto ningún encuentro ante la prensa, se espera que Rubio aborde con Bukele un posible acuerdo de tercer país seguro similar al que se acordó durante el primer mandato de Trump, que permitiría a Estados Unidos deportar a El Salvador a migrantes de otras nacionalidades. El gobierno de Trump también sondea la posibilidad de enviar a la cárcel de máxima seguridad de El Salvador, llamada Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, donde cumplen condena miembros de las pandillas a supuestos miembros de la banda transnacional El Tren de Aragua, que se encuentran en Estados Unidos. Antes del encuentro, Rubio visitó la empresa de mantenimiento de aeronaves Aeroman en el mismo aeropuerto donde aterrizó hoy y después acudió a la embajada estadounidense en San Salvador para mantener un encuentro privado con los empleados. Cambiamos de tema. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu extendió hasta el sábado su viaje a Washington, D.C., en el que se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con otros altos cargos estadounidenses. Según los medios israelíes, Netanyahu tomó esta decisión debido a la cantidad de reuniones solicitadas por cargos públicos de Estados Unidos. Estaba previsto que el mandatario regresara a Israel el jueves a tiempo para el quinto canje de rehenes israelíes en Gaza por presos palestinos, que se producirá previsiblemente el sábado. Este lunes, Netanyahu se reunió con el enviado de Trump a Oriente Medio, Steve Witkoff, para comenzar con el proceso de negociaciones para una segunda fase de la tregua con Hamás en la Franja de Gaza. Mañana martes tendrá lugar la reunión con Trump y el miércoles conversará con el secretario de Defensa Pete Hegseth y con el asesor de Seguridad Nacional Mike Waltz. El jueves, el mandatario israelí se reunirá con senadores y congresistas estadounidenses, incluidos los líderes de ambas cámaras. Sin embargo, un día antes de su encuentro con el premier israelí, Trump dijo que no está seguro de que el alto al fuego en Gaza se mantenga. No tengo garantías de que se mantenga. Quiero decir, he visto gente brutalizada. Nadie ha visto nunca nada igual. No tengo garantías de que la paz se vaya a mantener. Por su parte, la autoridad palestina acusó este lunes a Israel de limpieza étnica en Cisjordania ocupada, la zona que administra parcialmente y donde el ejército israelí realiza incursiones mortales desde hace varias semanas. La autoridad palestina acusó el lunes a Israel de limpieza étnica en Cisjordania ocupada. En esta zona, administrada parcialmente por la autoridad palestina, se llevan a cabo desde hace varias semanas operaciones mortales del ejército de Israel. Los dirigentes palestinos afirman que las operaciones buscan además poner en práctica planes de desplazamiento forzoso. Desde que inició el año, el Ministerio de Salud palestino contabiliza 70 muertos, incluidos 10 niños en Cisjordania, un territorio ocupado por Israel desde 1967. Casi una cuarentena falleció en Jenin, al norte del área, donde el ejército israelí realiza una vasta operación. De hecho, el domingo se destruyeron numerosos edificios y los militares de Israel reportaron que desde el 14 de enero han abatido en ese territorio a más de 50 personas, que calificaron de terroristas. La autoridad palestina llamó a la administración de Trump a intervenir y sostuvo que no aceptará ningún plan de desplazamiento forzoso en referencia a la propuesta del presidente estadounidense de trasladar a los palestinos de Gaza a lugares más seguros. Los comentarios de Trump provocaron una ola de indignación internacional.
Ante los ojos indiferentes de las potencias occidentales y la inacción de las Naciones Unidas, el régimen israelí sigue con su política genocida contra los palestinos. Sus recientes incursiones, asaltos y destrucciones en la Cisjordania ocupada han cobrado la vida de decenas de civiles inocentes, medidas que este lunes, una vez más, fueron tachadas de limpieza étnica por la presidencia de la nación árabe. Según las autoridades locales, al menos 25 palestinos han muerto, decenas han resultado heridos y unos 15.000 han sido desplazados como consecuencia de la incursión israelí a gran escala en Jenin. Además, Israel escaló la destrucción de infraestructuras con la detonación de 23 viviendas que el ejército de ese país justificó por el supuesto uso para actividades terroristas. El ejército israelí continúa su operación Muro de Hierro en Cisjordania ocupada, provocando la destrucción de al menos 20 viviendas en Jenin, según informa la agencia de noticias de la autoridad palestina Wafa. Israel, por otro lado, asegura que las operaciones están dirigidas a las infraestructuras de Hamás. La ofensiva ha provocado daños significativos y desplazamientos masivos. Los brutales crímenes cometidos por el régimen de Tel Aviv también han levantado la voz de la gran mayoría de la comunidad internacional. Humo y explosiones sobre el campo de desplazados de Jenin. Continúa la operación Muro de Hierro en Cisjordania ocupada. La agencia de noticias palestina Wafa reportó que al menos 20 casas fueron destruidas en Jenin este domingo en intensos bombardeos. Varios habitantes informaron que muchas de las viviendas de Jenin ya no son habitables. Según el ejército israelí, el objetivo fue infraestructuras de combatientes de Hamás. En el marco de la operación de lucha contra el terrorismo, el ejército israelí destruyó varios edificios en Jenin que se utilizaban como infraestructura terrorista. El sábado Israel también atacó a un vehículo en Kabatilla, al sur de Jenin. Según el ejército, estaba ocupado por miembros de una célula terrorista. Desde que empezó la operación Muro de Hierro hace cerca de 2 semanas, el ejército israelí afirma que al menos 50 combatientes palestinos fueron asesinados, entre ellos 35 en Jenin y 15 en Tulkarem. Además, más de 100 personas fueron detenidas. Pero según las autoridades palestinas, entre los muertos hay varios civiles, incluida una niña de 2 años. La llamada Operación Muro de Hierro del régimen de Israel en Cisjordania ocupada es una ralentización al acuerdo de tregua con Hamás en Gaza. Así lo afirmó el experto en temas políticos Daniel Mejía Lozano, quien además señaló que el régimen de Israel busca cómo boicotear la tregua porque nunca le ha interesado respetar al pueblo palestino. Esto debe ser visto como una retaliación a, digamos, los acuerdos realizados en esta tregua, en donde claramente el régimen de Tel Aviv pues, se encuentra, digamos que, buscando la manera de cómo desestabilizar esta tregua, este acuerdo, porque nunca le ha interesado la paz, nunca le ha interesado respetar la nación del pueblo palestino, y por el contrario, en medio de esta tregua se han generado muchísimos ataques bastante delicados contra, que usted bien menciona, Dani, en donde la impunidad de la que hoy goza, digamos, Netanyahu es bastante evidente internacionalmente. Y aunque la comunidad internacional se pronuncia, como lo veíamos en la noticia anterior, aunque Podemos se pronuncie en España, aunque acá en la Unión Europea muchas organizaciones se pronuncian todos los días, este régimen no para con sus ataques sionistas que cada vez son más racistas, que cada vez buscan atacar más a la población civil y que están generando un daño permanente, escalando el conflicto a nivel regional. Con el repaso de las noticias más relevantes del panorama internacional en las últimas horas, ponemos punto final a esta emisión del programa. Manténgase informado en el canal cubano de noticias.